Hi, how are you? Espero que estés muy bien. En el video de esta semana vamos a aprender a how to describe places, que quiere decir cómo describir lugares. Nosotros ya aprendimos en el contenido anterior adjetivos que podemos utilizar para describir distintos tipos de lugares. En este video entonces vamos a aprender cómo realizar oraciones gramaticalmente correctas para describir y usar estos adjetivos que ya aprendimos. Específicamente vamos a hacer writing exercises, ejercicios de escritura, y además un pequeño repaso de los adjetivos que aprendimos anteriormente. Antes de comenzar con el contenido de cómo crear oraciones, vamos a hacer un pequeño review o repaso de los adjetivos que ya hemos aprendido. Review de adjectives. Ahora vemos unos adjetivos que están dentro del recuadro que parece una casa. Dice small, old, clean y ugly. Como puedes ver, en la columna naranja aparecen otros adjetivos: big, dirty, beautiful y mother. Lo que debemos hacer es colocar los adjetivos que están dentro del recuadro celeste en la columna amarilla. Tienen que ser el contrario de los que están en la columna naranja. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, el primero en la columna naranja es big. Debemos buscar en la casita celeste cuál es el contrario de big. ¿Recuerdas qué es big en español? Es grande. Very good. Entonces debemos encontrar el contrario de big, el contrario de grande, el adjetivo que signifique pequeño o chico. ¿Recuerdas cuál es? Small. Very good. Veamos el siguiente. Dice dirty. ¿Recuerda lo que es dirty? Es sucio, ¿cierto? Entonces debemos encontrar el contrario en la casilla celeste. Nos queda old, clean y ugly. ¿Cuál es el contrario de sucio? Limpio. Debe ser limpio en inglés. Clean. Very good. El tercero, beautiful. ¿Recuerda lo que es beautiful en español? Bello, ¿cierto? Bonito, algo bonito. ¿Cuál es el contrario de bonito? Feo, ¿cierto? Entonces nos queda old y ugly. ¿Cuál de esos dos significa feo? Ugly, very good. Y el último tenemos mother, que es moderno. ¿Cuál es el contrario de moderno? Viejo. ¿Y cuál es el adjetivo que nos queda? Old, que significa entonces viejo. Estos son algunos de los adjetivos que aprendimos, pero son uno de los más ocupados o los principales que se usan para describir lugares. Big, small, dirty, clean, beautiful, ugly, mother, old. Ahora vamos a ver el contenido de cómo crear una oración para describir un lugar. How to create a sentence. Cómo crear una oración describiendo un lugar. Como ya ahora sabemos los adjetivos, ahora aprenderemos cómo aplicarla en oraciones de una forma gramaticalmente correcta. Entonces, leamos una oración. The house is beautiful. Esta oración está describiendo un lugar, en este caso, una casa. Como decimos entonces, la casa es bonita. The house is beautiful. La casa es bonita. Esta es la estructura que debe tener una oración para describir un lugar de una forma correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos poner? El sujeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos describiendo? The subject. En este caso, the house, pero puede ser cualquier lugar. Por ejemplo, the kitchen, the garden, the bathroom. Distintos lugares que tú quieras describir. En este caso es the house, la casa. Siguiente es el
verbo to be. El verbo to be quiere decir, en este caso, que es, ¿cierto? The house is, la casa es. Para eso ocupamos el verbo to be, para decir que es. Y luego tenemos el adjetivo, que es beautiful en este caso. Podemos reemplazar ese adjetivo con cualquier otro. Por ejemplo, the house is small. La casa es pequeña. Entonces, en conclusión, the house, the subject, debemos poner primero el sujeto al que queremos describir. Luego, ocupar el verbo to be, is en este caso, puede ser are también, pero en este caso como es singular, es is. The house is beautiful. Y luego tenemos el adjetivo. Ahí debemos colocar cualquier adjetivo que queramos adquirirle al sujeto. A continuación veremos examples para poder clarificar aún más cómo debemos hacer estas oraciones. El primero, vemos un parque. Podríamos describir este parque con algunos de los adjetivos que aprendimos. El primero dice, the park is big. ¿Qué es lo que significa esta oración? El parque es grande. Como puedes ver, ahora el sujeto cambia a el parque. Es el objeto que estamos caracterizando o que estamos describiendo. The park is big. El parque es grande. Entonces, the park, el sujeto, is, el verbo to be, y big, que en este caso es grande, nuestro adjetivo. El parque es grande. Siguiente ejemplo. ¿En qué parte de la casa crees que están ellos? En el living room, ¿cierto? Podremos decir algún adjetivo o describir de alguna forma el living. El ejemplo dice, the living room is clean. ¿Qué es lo que dice esta oración? El living is clean. El living está limpio. Entonces es lo mismo. ¿Cuál es el sujeto que estamos describiendo? The living room, el living. Luego viene el verbo to be, is, y luego clean, de limpio. El que es el adjetivo. Entonces tenemos the living room, sujeto, is, to be, y finalmente el adjetivo clean. Ahora realizaremos algunos ejercicios para poder ejercitar un poco más lo que es hacer este tipo de oraciones. Exercise number 1. ¿Qué debemos hacer? Vemos ahora la imagen de una casa y acá tenemos las partes de la oración, pero están desordenadas. Nosotros debemos ordenarlas para poder tener una oración gramaticalmente correcta, como lo acabamos de aprender. Entonces, las palabras son old, the house y is. ¿Cuál será lo primero que debíamos poner? El sujeto. Very good. Entonces, ¿cuál es el objeto que estamos describiendo en este caso? La casa. Entonces debemos escribir the house. Luego, ¿qué debíamos poner? La casa es. ¿Qué debemos poner entonces? Is. Y luego el adjetivo, que en este caso es old. Entonces, en total dice, the house is old. La casa es vieja. Very good job. Ahora, exercise number 2. Debemos realizar la misma acción. Tenemos aquí las tres palabras, las tres partes de la oración. Debemos ordenarla para que esté gramaticalmente correcta. Entonces, las palabras son is, the bedroom y clean. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos poner? El sujeto, el espacio o el lugar que estamos describiendo. En este caso, es the bedroom, la pieza o la habitación. Luego, ¿qué debemos poner?
de es. Y finalmente el adjetivo, clean. Very good. Al final diría the bedroom is clean. La habitación está limpia. Very good job. And finally, exercise number 3, ejercicio número 3, la misma acción pero con distinto lugar. Tenemos the supermarket noisy is. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos colocar? El lugar. ¿Cuál es el lugar en este caso? The supermarket. Luego, el verbo to be, is. Y finalmente, el adjetivo, que en este caso es noisy. The supermarket is noisy. El supermercado es ruidoso. Very good job. Well, this is the end of this video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido aprender junto conmigo how to describe places, cómo describir lugares aplicando los adjetivos que hayamos aprendido. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en consultarme. Que estés muy bien. Goodbye.